Bueno, es un gusto saludarte donde quiera que estés. Voy a iniciar una serie de videos que los voy a llamar actualización extraterrestre para ir contándoles muchas cosas sobre este fascinante tema y que ustedes mismos puedan ir investigando. Este primero que vamos a tratar hoy se trata, valga la redundancia, sobre los grises y los avatares en este mundo, ¿sí? Entonces quiero primero que recuerden que hay un incidente muy conocido que es el incidente de Roswell en los Estados Unidos, un pueblo en Nuevo México, que es un pueblo, pues por lo menos en turismo todos sus temas son de cultura extraterrestre. Y en ese pueblo el 7 de julio del año 1947, una nave no identificada, o sea, un ovni tripulado, se estrelló, ¿sí? Se estrelló y cayó en un sitio allá de Roswell y una persona ese día, julio 7 del 49, llegó hasta el sitio donde había caído el ovni y se encontró que había un cuerpo pues fuera de la nave, un cuerpo de un ser diminuto, pequeño, como de 1,20 de estatura, y habían otros cuerpos y otras personas que estaban, otros seres que estaban vivos, ¿cierto? Inmediatamente él le informó pues a las autoridades de lo que había pasado. ¿M? Al otro día en el periódico salió una comunicación diciendo que había caído un ovni en esa zona y que se habían encontrado unas entidades extraterrestres. Pero enseguida el gobierno de los Estados Unidos, los militares tomaron el control, y cuando tomaron el control montaron una estrategia como lo que sucede hoy para desmentir todo eso, y dijeron que realmente era un globo eh, aerostático, que se habían confundido, que no era una nave, pero era una nave. La persona que vio esta nave, que fue testigo presencial, ha hecho muchas entrevistas que lógicamente no son publicadas. Él ya murió, pero sigue su descendencia y confirman que realmente fue verdad cuando vio esa nave y ese ovni y en ese lugar, y fue visto además por muchas personas. Lógicamente al otro día en el periódico fue desmentido diciendo que no era verdad lo que se había publicado ayer, que se habían confundido, que no era una nave sino era un globo aerostático. Como casos particulares, él se dio cuenta que esa nave como que tenía vida, como que la nave era un ser viviente y estaba hecho un material muy especial que era muy resistente pero muy liviano, parecido al aluminio, y como ese material quedó sobre el piso, la persona que encontró la nave cogió parte de ese material y se lo llevó para la casa. Mucho fue decomisado, pero logró conservar algunas partes y mostrarlas. Era como un aluminio, y cuando el material se arrugaba volvía y tomaba la forma original, ¿sí? Era muy fuerte y muy liviano. Era una especie de nanotecnología. Ahora en esta época lo podemos identificar como una nanotecnología que recogía su forma inicial sin ningún problema, y parecía que la nave tenía vida propia. Y la nave, según parecía, estaba conectada a las personas que la tripulaban, pero a nivel mental. Bueno, después de que los Estados Unidos tomaron eso, fueron allá, hicieron la propaganda de la cortina de humo, o sea, la propaganda de negar al mundo que eso fue verdad y mantener eso oculto, porque en ese momento hubiese sido un cambio radical para toda la humanidad. En ese momento conocer que realmente hay vida extraterrestre es un impacto muy grande a nivel de la cultura en este planeta, sobre todo en las religiones, donde creemos que es un solo el Dios que creó al hombre y no hay nada más, y resulta que hay muchos millones de universos, galaxias y seres que habitan el espacio que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces se analizó el impacto cultural. Eso se llama hoy exopolítica, que es la forma como uno tendría que actuar ante la llegada de unos extraterrestres, la comunicación y el impacto cultural que esto llevaría a las personas. Llevaría, por ejemplo, mucho miedo. Es posible que lleve también muchos suicidios, y para las personas que están muy arraigadas a una creencia,
puede llevar una desazón muy grande, como sentirse engañado toda la vida por lo que ha vivido y darse cuenta que vivió siempre en un planeta de control. Por eso esa divulgación que hoy en día se ha pactado hacerla gradualmente, no es tan sencilla. No es tan sencilla porque los que estamos investigando esto nos gustaría mucho. Nos gustaría mucho que ahorita un ovni aquí sobre la calera apareciera, totalmente se manifestara, pero hay una ley de mirar y no acercarse de parte de ellos y ahorita lo vamos a ver y el impacto que tendría por ejemplo aquí para la gente de la región sería grandísimo. Imagínense lo que pasaría, saqueos en todos los almacenes, la gente casi que se robaría la comida de los supermercados, había un no tendríamos provisiones, desaprovisionamiento, porque todo el mundo saquearía las cosas y se encerraría en sus casas del terror por algo desconocido. Por eso no es tan sencillo que esta divulgación muchos la acepten, porque es ir contra creencias, ir contra dogmas que ya se tienen establecidos, ir contra temas culturales. Pero bueno, eso pasó y esa fue la razón de ocultar. Y cuando se ocultó eso, precisamente con el nacimiento de ese ovni que se capturó, aunque ya la parte extraterrestre había sido conocida desde la Segunda Guerra Mundial, como ustedes seguramente los que han visto mis videos de civilizaciones extraterrestres, que son 8, se van a dar cuenta de cuál es la historia desde la época de Hitler y las civilizaciones que estuvieron ahí. Entonces, estas civilizaciones han estado siempre en el planeta, llevan más tiempo que nosotros, o sea, nosotros somos los novatos de este planeta y hay civilizaciones que lo visitan y hay civilizaciones que viven al interior del planeta. ¿Por qué es mejor vivir al interior del planeta? Porque cuando ocurre un cataclismo, ¿sí?, están protegidos. En cambio, los que estamos aquí sobre la superficie, cuando haya un cataclismo como una especie de diluvio universal, pues vamos a ser arrasados por el agua o por el movimiento de los continentes, etcétera. Estar bajo la tierra es de alguna manera mucho más seguro y le permite a uno permanecer en el tiempo. Conclusión: nosotros somos los jóvenes de este planeta, los niñitos, ¿sí? Aunque creemos que somos los que dominamos el planeta, no, el planeta tiene civilizaciones mucho más antiguas y de mucho más conocimiento, benévolas, algunas que no son tan benévolas y unas que son neutrales. Generalmente las no benévolas tienen un rango de intervención muy alto y son las asociadas al control de nuestro planeta. Las benévolas tienen un acuerdo de no intervención para respetar el libre albedrío, entonces solo se hace con personas que lo soliciten y que estén preparados, y las neutrales simplemente no les importa que estemos o no estemos acá. Es como decir, a ti no te importa que por allí pase un zancudo o no pase, no te vas a meter en la vida del zancudo. Entonces lo mismo sucede con estas civilizaciones. Entonces vamos a referirnos específicamente a este incidente y los primeros seres que se descubren en este incidente, que son los grises, que esta es como una foto construida de cómo se verían ellos, ¿cierto? Son seres más o menos de 1,20, en general de 1,20 metros de estatura, aunque hay más grandes. Y sobre los grises hay diversas formas y colores. Lo que se conoce de los grises hasta ahora es que muchos son entidades robóticas creadas por otras civilizaciones como unidades de exploración. ¿Por qué? Porque es lógico, si tú tienes una tecnología muy avanzada y vas a explorar un planeta, no vas a venir tú directamente, ¿sí?, sino puedes programar un robot o una entidad sintética para que recopile información por ti, visite el planeta, mida todos los aspectos y te envíe la información antes de que tú puedas venir. Entonces hay una raza que se llaman los grises, que tienen esta forma y son de diversos tamaños y colores, pero generalmente este es el estándar, ¿sí? Y son entidades sintéticas, no son unidades biológicas, no tienen células, ¿sí?, no tienen vida, por así decirlo, sino son entidades sintéticas, robóticas, y son también entidades diseñadas para alojar un avatar o una persona, una conciencia que quiere venir a explorar.
Eso es bien importante porque en esas civilizaciones que están ya muy avanzadas es muy fácil colocar la conciencia en cualquier cuerpo o cualquier diseño sintético que esté bien elaborado. Es decir, yo podría llevar mi conciencia a otro cuerpo, ¿sí? Explorar bajo esa cubierta de ese cuerpo un lugar, traer los detalles de la exploración, retirar mi conciencia de allá y pasarla, por ejemplo, a un robot de estos que es un gris y sentir cómo es el planeta, tener todas las sensaciones del planeta, pero solamente en conciencia, no llevando mi cuerpo físico. Ya las entidades avanzadas son conciencia, entonces la mejor manera de explorar es utilizando avatares, como los que nosotros usamos. Esos dibujitos de Facebook es un avatar, ¿no? Cuando uno hace un dibujito, que como yo soy calvo, entonces el dibujito del hombre calvo, que es el muñeco que lo representa, eso es un avatar. Entonces esos también son avatares y son sintéticos y tienen esa característica. En una película, como siempre, la ciencia ficción nos informa con certeza qué es lo que está pasando, pero nosotros todavía no tenemos la conciencia de que la ciencia ficción es tal vez lo que dice la verdad de una manera suelta, pero que nosotros no consideramos de cierto nivel de certeza. Si ustedes ven la película Avatar, que es muy buena, ahí está el resumen de todo. Una persona que utiliza un avatar, como son estos seres azules, en esta película es un militar del gobierno, toma ese cuerpo en conciencia y vaya experimenta la vida tal como es. Realmente nosotros aquí en este planeta somos avatares, ¿sí? Pero nos estamos identificando mucho con este cuerpo, pero realmente mi avatar es este como lo ven acá, calvo, bueno, estoy vestido así, este es mi avatar, pero mi conciencia está mucho más allá del avatar como pasa en esta película. Y que los invito a que la vean con mucho detalle, con mucha precaución en cada uno de los diálogos y en cada una de las cosas que se ve en la película, porque realmente es fantástica y es un poco de lo que le pasó a la Tierra, ¿cierto? Un lugar que es una biosfera muy bonita, que es conquistada y arrasada por esos seres que llegan a invadirla, teniendo en cuenta que esos seres que invaden somos nosotros, es la tecnología, es el gobierno de control, y digamos que esos que estaban ahí eran, digamos, nuestros ancestros así siderales o de galaxias que eran los liranos, y bueno, y toda la historia que ustedes pueden ver en los videos anteriores de civilizaciones extraterrestres. Bueno, volviendo al accidente de Roswell, que donde realmente se encontró ese ser, esos seres, hay dos o tres que murieron, no recuerdo cuánto eran, o sea, no había más conciencia en ellos, y dos quedaron vivos. Esos seres se los llevaron para interrogarlos, hablar con ellos, ¿sí? Y los llevaron a las instalaciones y estuvieron varios años. Creo que a los 2 años se murió uno, o sea, uno dejó ese cuerpo. Hablemos ahora de morir como dejar ese avatar porque ya no lo necesita, y otro sí se quedó. Posteriormente con esos seres se logró hacer una comunicación con esa civilización y se produce más o menos como en el año 60-62 el primer contacto o viaje a conocer el sitio donde ellos vivían, que es el viaje al planeta Serpo, sobre el cual está inspirada la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, donde 10 personas viajan a investigar cómo es ese planeta y cómo es ese dominio de estos seres. Pues bien, cuando estos seres, digamos, son capturados y puestos en entrevista, uno de esos seres particularmente se vio relacionado con esta enfermera del ejército de los Estados Unidos que se llama Matilda O'Donnell. Ella hoy está, no se sabe dónde vive, está viva. Por ahí alguna vez de unas entrevistas y dijo que se le había permitido pues escribir ese libro de una manera muy oculta, que se tiene que cuidar mucho, y muchos no saben dónde está ahorita, pero lo último que yo supe fue una entrevista que vi escrita con ella donde mencionaba que
que el libro era una expresión real de lo que ella había vivido, era como un diario de lo que había vivido con esta entidad. ¿Qué pasó? Todos empezaron a tratar de comunicarse con esta entidad, que es como un gris, y no lo lograban, ¿cierto? No había lenguaje verbal y no lograban una comunicación. Pero de pronto ella se dio cuenta que tenía una sincronía telepática con ese ser, es decir, que lo podía escuchar y podía sentir su dolor y podía sentir el miedo. Entonces cuando se dio cuenta, pensó que era que estaba loca, que le estaba sucediendo algo, pero con el transcurrir de los días efectivamente se dio cuenta, tomó conciencia de que efectivamente sí era una comunicación. Y como ella explica la comunicación con este ser, dice que es muy difícil ponerlo por escrito, pero que va más allá de lo verbal o de un simple pensamiento que llega a la cabeza. Ella dice que es más como un todo, como un pensamiento holográfico donde ella puede sentir todo, ver todo, y es difícil ponerlo en palabras. Esa es la manera de comunicarse. Entonces, si yo quisiera enviarles una señal telepática del paisaje que estoy viendo ahora, sería difícil que ustedes lo escribieran con palabras, pero si yo mando ese mensaje holográfico, ustedes pueden sentir como yo estoy sintiendo ahora y saber lo que estoy pensando y poder asimilar esa comunicación de manera directa. Es algo, así se explica. Y no serían capaces de medio describir el paisaje. Sí, hay un árbol, es muy bonito, pero no sería la misma sensación que vivirlo en carne propia. Bueno, ya lo logró, y cuando se dieron cuenta que efectivamente la única persona que lograba comunicación con este ser era ella, ya le permitieron, con estrictas medidas de seguridad y de que no se comunicara con nadie más, hablar con él y entregar la información que este ser, bueno, realmente era ella. Ahorita les digo por qué, que este ser entregaba. Entonces así Matilda O'Donnell logró esa comunicación, que fue la experiencia de su vida. Ustedes la pueden buscar en Facebook, en YouTube, y ver todo sobre ella. Y tiene un libro, ya se los voy a mostrar y vamos a hablar sobre él. Entonces, el libro se llama Alien Interview, o sea, entrevista con el extraterrestre. Y ella lo que hizo fue, después de tener esas sesiones, se iba a su máquina de escribir y con la información fresca transcribía todo tal cual como pasó la sesión, y por eso construyó este libro que está hecho de capítulos. Hoy vamos a hablar del primer capítulo de este libro. Permítanme, ya se los muestro, que es este. Se llama Alien Interview. Está en inglés. Hay una versión en español, pero no la tengo. Es muy difícil. Estos libros es difícil encontrarlos en español. Entonces generalmente estos buenos libros de análisis de civilizaciones extraterrestres vienen en inglés. Entonces ella dice en el primer capítulo, que por el momento que ella había regresado a la base donde tenían el extraterrestre, ya había pasado muchas horas con ella. Ojo, lo primero que menciona es con ella, ¿no? Y dice que un señor que se llama Mr. Cabot le pidió el favor a ella que estuviera con el extraterrestre, ¿cierto? Porque era la única persona entre ellos que podía entender su comunicación, refiriéndose a ella como her, o sea, como una mujer. Y ella dice, yo no podía entender mi habilidad para comunicarme con el ser, ¿cierto? Nunca había tenido experiencia de una comunicación telepática como lo había vivido hasta ese momento, y una comunicación sobre todo no verbal. Y como les digo, ya les cuento cómo es que ella lo sentía. No es solo enviar una frase, hola soy Jairo, sino enviar una sensación, una visión holográfica completa. Así era la comunicación. Lo primero que descubrió, o lo que ella pensó, es que esta entidad femenina, porque así se reconoció ella, y ahorita les cuento por qué, no estaba dispuesta a discutir temas técnicos, es decir, no estaba dispuesto a dar información técnica debido a la naturaleza del rango que ella tenía. O sea, cierto, como oficial y como piloto, eh, debía mantener la seguridad y la confidencialidad de lo que conocía. Entonces, lo primero era que no estaba dispuesta a compartir ningún tipo de información técnica.
Sin embargo, con Matilda O'Donnell tuvo un tema especial y empezó a darle alguna información referente eh, a lo que ella era. Entonces vamos a ver unos apartes principales del primer capítulo. Y acá ella dice, yo me refiero al alien como ella, ¿cierto? Porque dice, este ser no tenía sexo de ninguna forma, ¿cierto? Ni física ni psicológicamente. O sea, no lo podemos diferenciar como masculino o como femenino. Es asexuado, simplemente es una entidad. Una entidad que tiene una conciencia. Y la conciencia no es ni masculina ni femenina, no tiene sexo, como la conciencia de cada uno de nosotros. Ahorita yo estoy usando un avatar que en este planeta es masculino, pero después puedo usar otro tipo de avatar en otro planeta de aprendizaje que sea femenino, o un avatar asexuado como un avatar sintético como son estos seres grises. Y ella dice que ella más bien sentía una fuerte conexión femenina. ¿Mm? ¿Y por qué explico yo qué es esta conexión femenina? Porque realmente la intuición siempre es femenina. Y nosotros como seres humanos hemos perdido la intuición porque estamos muy pegados a la tecnología. La intuición viene del cerebro derecho, que es el lado izquierdo, que es lo femenino, lo intuitivo, ¿cierto? Donde más intuiciones hay en el lado femenino, no necesariamente las mujeres, porque desafortunadamente hoy muchas mujeres se han vuelto de energía masculina, es decir, muy racionales, y han perdido ese sentido de la intuición, que es lo que hace muy valiosa y de mucha confianza, yo diría de mucho liderazgo a las mujeres atrás en el tiempo, ¿cierto? Esa era lo valioso de una mujer, su capacidad de sentir, de la intuición, de esa energía femenina, ese lado intuitivo, pero algunas lo mantienen hoy, otras lo han perdido porque se han pasado al lado masculino. De igual forma, uno como hombre puede tener un enfoque masculino porque es muy intuitivo, se llama empático intuitivo, puede sentir cosas, puede manejarse con la intuición, o la tecnología, que es de cerebro derecho, la razón, o sea, todo esto estamos comunicándonos por una tecnología de cerebro izquierdo, perdón, que es racional, cerebro izquierdo. El cerebro derecho es el intuitivo, el izquierdo que es el racional, el matemático, pero estamos utilizando una tecnología de cerebro izquierdo para hablar algo de cerebro derecho que es intuitivo. Entonces ella sentía una presencia femenina muy dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa intuición hay conexión. Cuando hay intuición, cuando hay ese lado femenino, hay una conexión más allá de esta realidad. Cuando no hay esa intuición, ese lado femenino, la conexión se limita solo a esta realidad, a este planeta, en pensar que es todo, que es casa, carro, beca, y no hay nada más sino trabajar, ganar dinero y morirse. Pero cuando haya una intuición, hay una energía femenina, hay un despertar. A lo largo de la vida nosotros nos podemos mover en diferentes energías masculina, femenina, pero esta presencia en particular era una energía femenina, ¿ok? Y acá decía que es asexual, no tenía órganos reproductivos, realmente es una entidad sintética, como les dije, es un robot, ¿cierto? Dice ella que parecía más el cuerpo de una muñeca, y así es, o sea, una muñeca puede verse como una entidad donde yo puedo poner la conciencia y moverla. Es decir, se han visto casos de esos en las películas de terror, ¿no? Donde yo puedo llevar la conciencia a una muñeca y moverla e investigar ciertos sitios y ciertos lugares. Tampoco eh, había un tema fisiológico, ¿cierto? Ni sistema nervioso. Bueno, había un sistema como de circuitos que eh, recorrían ese cuerpo sintético, pero ella finalmente no entendió cómo era. Y dice que en estatura y apariencia el cuerpo era como muy pequeño y muy tierno, tenía 40 pulgadas, es decir, más o menos metro y medio. La cabeza excesivamente grande con respecto a los brazos, a las piernas y a esta parte del cuerpo, que eran muy, muy, muy delgaditos, ¿cierto? Solo tenía 3 dedos en cada una de las dos manos, y los pies que eh,
que tenían algún tipo de ser prensibles, es decir, como que también podía agarrarse de los pies, y la cabeza pues no tenía ni una, operacionalmente decirlo, una nariz o una boca, unas orejas. Había unos orificios, pero no en el sentido que nosotros lo vemos como una nariz o como unas orejas. Los ojos son bastante grandes, y resulta que estos seres o estas entidades tienen unos ojos que son cubiertos por una membrana especial que les da ese color negro oscuro, porque es para protegerse de la radiación solar de este planeta. Son como unas gafas, pero están integrados dentro de esta entidad que se maneja de esta forma. Ok. También ella menciona que algo que le sorprendió era que cuando esta entidad la miraba, era como si estuviera viendo más allá de ella, viendo al interior, como si tuviera una visión de rayos X y estuviera dándose cuenta de quién es ella, pero que ella percibía que no había ningún tipo de amenaza, ningún tipo, por ejemplo, de aspecto sexual, sino simplemente esa entidad, ella estaba observándola, y la llamó Errol, 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 como aire con él, y decía que ella le explicó, Errol le explicó que no era mecánica, ¿cierto? Que más bien como un robot, y que no era biológica, no era biológica como nosotras, ¿cierto? Y dice que solamente estaba animado por su ser espiritual, es decir, lo que animaba ese cuerpo, esa muñeca, era ese espíritu, era la conciencia, ¿cierto? Eh, Desde un punto de vista médico, lo que ella menciona es que esta entidad no estaba viva. O sea, ojo, curiosamente no estaba viva, pero había una conciencia dentro de ella. Y vamos a ver que ahora en los desarrollos que se han hecho con respecto a las naves que se han capturado, pasa eso. Se pueden encontrar cuerpos de seres humanos que no están vivos, que no necesitan alimentarse, pero son clones de cuerpos humanos, ¿cierto? No necesitan el aire, no necesitan alimentarse, pero es un ser humano común y corriente, pero lo que hace es albergar una conciencia que viene a cumplir una función y viene a explorar. Pero si tú lo ves, no hay diferencia. Tú no puedes reconocerlo. Algo relacionado, como lo llaman ahora, la gente sin alma, ¿sí? Los cuerpos sin alma, que son cuerpos donde estas conciencias superiores vienen a investigar qué es lo que está pasando, y son realmente muy difíciles de diferenciar. Entonces, después de que ella descubre que no es una entidad biológica, hace algunas referencias sobre cómo es el cuerpo, que es suave, que es de color gris, porque cuando uno se acerca los ve como de color un gris oscuro. Hay otros que son plateados, perdón, y hay otras entidades que llevan unos trajes muy apretados sobre ellos, y tiene que ver con la gravedad de este planeta. La gravedad de este planeta es muy dura, o sea, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la fuerza de la gravedad, es bastante fuerte con respecto a la Luna y otros planetas. Es decir, un ser que viene de una gravedad menor se siente aquí como si estuviera espichado. Si nos fuéramos a un planeta de gravedad superior, estaríamos casi que nos podríamos mover. Entonces, esa es la razón porque cuando esos cuerpos sintéticos ustedes los ven caminando, cuando aterriza un ovni, caminan como si estuvieran robotizados, y como que casi no se pueden mover, como si fueran muy débiles, porque la gravedad los influye bastante. Además, estar en el espacio, como no hay gravedad, si un ser humano como nosotros está en el espacio, se adelgazaría totalmente. Sus pies se vuelven flacos, re flacos, igual que sus manos. Lo que pasa con los astronautas, por eso ellos tienen que estar ejercitándose, y casi cuando están mucho en la estación espacial, regresar a Tierra y hacer una terapia específica. Entonces él dice, mi cuerpo está diseñado para eso, ¿cierto? Porque la gravedad de la Tierra es muy complicada, y caminar sobre ella es muy difícil, digamos, para un cuerpo cualquiera, y tiene que utilizarse esos trajes específicos o esos cuerpos sintéticos para, para venir a este planeta. Vamos a ver acá en el primer capítulo lo que ella ya empieza a preguntarle a él, ¿cierto? Entonces, cuando ya describe cómo se siente, ella le pregunta que si está herido, alguna cosa. Él le dice, no, no estoy herido.
y le pregunta, ¿qué atención médica requieres tú? ¿Qué podemos hacer por ti? Y él le dije, no, nada, no requiero nada. ¿Necesitas agua o necesitas algo para comer, algo para sostenerte? Y le dice, no, no necesito nada. Y le dice, ¿tienes algunas necesidades especiales con respecto al medio ambiente, como la temperatura del aire, la temperatura atmosférica, los contenidos químicos de la atmósfera, la presión del aire o la eliminación de desechos, por ejemplo, como ir a hacer chichi en el baño? Y le dice, no, yo no soy un ser biológico, o sea, no necesito nada de eso. Es decir, esa conciencia que viene acá experimenta pero no tiene un cuerpo biológico, o sea, no está dependiendo de alimentarse del día, puede moverse bien en cualquier ambiente, sol, calor, no hay ningún problema porque no es un cuerpo biológico como el que usamos nosotros en este planeta, ¿cierto? Y la pregunta principal que siempre uno se hace cuando ve un ser de este tipo es, bueno, ¿puede traer usted algunos gérmenes del espacio, alguna contaminación que pueda ser dañina para los humanos, otras formas de vida u otras formas de vida en la Tierra que uno ve en las películas, ¿no? En Alien, que llegó un virus del espacio. Y él le dice categóricamente, no hay gérmenes en el espacio, no pueden vivir en el espacio, entonces tampoco traigo de eso. Y le dice, le pregunta, ¿hay otras personas de tu clase viniendo a buscarte? Le dice, no. O sea, ¿cuál es la capacidad que le preguntan los militares, la capacidad de militar de tu gente? Y le dice, es muy destructiva, muy destructiva. ¿Mm? O sea, es tan destructiva como más que una bomba atómica, como lo que pasó en cuando Lot abandonó esa ciudad y la ciudad Sodoma y Gomorra fue consumida, que realmente fue una explosión atómica y que la mujer de Lot dicen que se convirtió en estatua por mirar hacia atrás. Es realmente una calcinarse por la energía tan fuerte que es una energía nuclear. Es tan fuerte esa energía que puede destruir universos, no solo la Tierra, ¿sí? Y la persona que domine esa energía, que hoy hay personas que lo hacen, simplemente con enfocar su pensamiento pueden destruir un sitio totalmente. Eso significa que sus armas son muy, muy destructivas, ¿cierto? Entonces, pero él hace una aclaración, o sea, Matilda dice que aunque no entendió la naturaleza, ella siente que no es con el objetivo de hacer daño, ¿cierto? Sino simplemente se defienden como cualquier civilización, ¿sí? Entonces le pregunta, ¿por qué te estrellaste? Porque uno dice a veces, ¿por qué se estrella un ovni de estos con esa tecnología tan avanzada? Y él dice, fui alcanzado por una descarga eléctrica de la atmósfera que hizo que yo perdiera el control. Entonces es importante conocer que las descargas tan duras que se generan en la atmósfera y más ahorita en el planeta, donde la resonancia Schumann ha subido muchísimo, la resonancia Schumann hace que caigan muchos, muchos rayos. Si antes, no recuerdo la cifra, pero te voy a decir, si antes caía un rayo cada minuto, no sé, ahora pueden caer 800, es muchísimo. Y la resonancia Schumann está asociado con la vibración del ser humano con respecto al planeta. Era máximo de entre 7 Hz, es lo normal para el ser humano. Era alto hace unos 6 años en 12 Hz y ahora hay días que sube a 80 o 90. Eso hace que la percepción del tiempo, aunque el tiempo sigue siendo de 24 horas, se mueve mucho más rápido. Por eso es que tenemos la sensación de que ahora avanza muy rápido. Mire, ya estamos ahorita en junio, ya hace nada fue Navidad. Atrás, tiempo atrás, la sensación del cuerpo es que el tiempo, esta llegada de diciembre a junio, se hubiese demorado más. Pero como la resonancia Schumann está muy alta, el tiempo pasa así. Dicen los que analizan este tema que hay una equivalencia que más o menos son 16 horas. Ahora los días son de 16, 14 horas con respecto a las 24. Ojo, no estoy diciendo que el reloj se mueve en las mismas 24 horas, ¿no? Pero la percepción de ese tiempo, que era antes de 24 horas, ahora es de 12. Es decir, pasa muy rápido, ¿sí? Entonces dice que por eso se cayó. Y menciona, dice, ¿cómo vuela tu nave espacial? Eso es lo que le pregunta. Entonces,
Ojo lo que dice, es controlada a través de la mente y responde a los comandos que yo envío desde el pensamiento, ¿cierto? Y esto es totalmente coherente porque lo que yo he investigado en las naves que han caído es que cuando se entra a esa nave no hay controles, simplemente hay un sitio donde uno pone las manos e inmediatamente se vuelve uno con la nave, ¿sí? No hay controles, queda uno conectado con la nave y la nave hace lo que uno piensa. Si yo le digo quiero ir a Marte, allá voy y sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces fíjense que ahí estoy muy conectado con el cerebro intuitivo y femenino. O sea que una conciencia que es muy racional sería muy complicado que pudiera manejar una nave de estas porque se requiere esa parte femenina, así como se identifica Earth, que es una entidad femenina, y las naves se vuelven una sola unidad. Por eso es que la persona en Roswell dice, yo sentía que esa nave estaba viva, como que respondía a lo que yo pensaba y sentía un poco lo que le estaba pasando a la nave, ¿cierto? Porque hay una conexión mental con esas naves y en las investigaciones y los avances que se han hecho tecnológicos, que son muchísimos hoy, pero a nosotros no nos muestran nada, ya hay una conexión telepática, no telepática, íntegra, de conciencia con esa nave, ¿cierto? Y dice, ¿cómo se comunica la gente contigo? Y dice, se comunica a través del pensamiento, de la mente y del pensamiento. Aunque ella mencionó que también tienen un lenguaje hablado, es decir, pueden hablar y pueden expresarse. Entonces, pero lo mejor para hacer es el pensamiento holográfico, el telepático, donde yo les puedo mostrar esta escena que estoy viviendo acá, que estoy viendo por la ventana, ¿cierto? Entonces no solo les envío la comunicación, sino ustedes sienten el ambiente y la sensación donde yo me estoy moviendo, ¿ok? Y acá dice que ella dice que para ella era muy natural comunicarse desde la mente, ¿cierto? Y le pregunta que si tiene algún lenguaje escrito o algunos símbolos para comunicarse y le dice sí. Y le dice de qué planeta viene, ¿cierto? Y acá hace una respuesta que vamos a mirar más adelante que dice el hogar, ¿sí? El nacimiento del mundo de el dominio. ¿Mm? Y este dominio va a permanecer cuando miremos este libro de Alien Interview, porque él llama el dominio a todo ese espacio gigantesco que su civilización gobierna, ¿sí? O sea, nosotros somos parte del dominio, ¿sí? Ellos tienen, digamos, no es un solo planeta. Él le dio a mostrar que no era como decir soy de la Tierra, sino era una serie de galaxias, de estrellas que se unían, constelaciones, que es lo que se llama el dominio, gobernada por una raza específica que era el dominio, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos aquí de dominio, estamos hablando de algo muy extenso y nosotros somos una parte pequeñita de ese dominio. Y lo que se identifica con ella, con Earth, es que básicamente ella estaba patrullando ese dominio, ¿sí? Entonces estaba haciendo un reconocimiento y un patrullaje de ese dominio. Ya le pregunta, ¿su gobierno va a enviar representantes para que se entrevisten con nuestros líderes? Y le dice no, no. ¿Y cuáles son sus intenciones con respecto a la tierra? Y le dice, preservar, proteger la propiedad del dominio. Ojo con eso, ¿sí? Porque nosotros creemos que somos pues la última Coca-Cola del desierto. Y él dice preservar y proteger la propiedad del dominio. O sea que somos parte de un reino más grande y ese reino tiene unos gobiernos mucho más allá de los gobiernos que nosotros llamamos gobiernos aquí en la tierra y ella lo considera como el dominio. Y le dice, ¿qué has aprendido tú acerca de las entidades del gobierno y las instalaciones militares? Le pregunta y él le dice, muy pobres, muy pequeñas. Lo único que hacen es destruir el planeta. Así dice Earth, ¿cierto? Muy pobres, muy pequeñas. Lo único que hacen destruir el planeta. Y le pregunta, eh, ¿por qué no ha estado como su gente no ha hecho contacto con las personas de la Tierra, ¿no? Que es lo que uno se pregunta, pero si están ahí, ¿por qué no hacen contacto? Y le dicen, solo queremos ver, observar
y no hay contacto, o sea, no hay intervención. Eso es algo importante para tener en cuenta. Y le pregunta, ¿su gente ha visitado la Tierra anteriormente? Y le dice periódicamente, muchas observaciones, hacemos observaciones repetitivas sobre la Tierra. Eso quiere decir que están presentes siempre porque es como cuando uno va y le da una vuelta a la finca, ¿cierto? Tiene uno tantas fincas que va y se da una vueltica para ver cómo está todo así de lejitos, está todo funcionando en orden y se vuelve para la casa algo parecido, ¿cierto? Y dice, que ¿cuánto hace que ustedes conocen acerca de la Tierra? Y él le dice, mucho tiempo, mucho más antes que los humanos, ¿sí? Es decir, nosotros somos nuevos en el planeta, somos recientes, no, aunque tengamos, no sé, 2000, 4000, 5000 años sobre el planeta, hay civilizaciones que llevan millones de años. O sea, es como si apareciera una nueva especie ahorita y la llamaras tú los humanos. Tú te das cuenta que son nuevecitos, pero hay cosas mucho más antiguas en el planeta. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué tanto sabes acerca de la historia de civilización en la Tierra? Dice, no, no tengo interés en eso, ¿cierto? No, no le pongo mucha atención a eso porque tengo poco tiempo. Lo que les decía, es decir, la Tierra no es pues con la magnificencia que nosotros lo vemos, sino ella resalta poco interés en el planeta, o sea, no le interesa mucho, ¿cierto? Entonces ella dice que la respuesta le pareció muy vaga, pero que bueno, ¿cierto? Y le dice, ¿puedes describirme tu lugar? Y le dice, un lugar de civilización, cultura, historia. Un planeta muy grande donde hay riqueza, siempre hay recursos, hay orden, hay poder, hay conocimiento, hay sabiduría. Tenemos dos estrellas, eso quiere decir dos soles, y tenemos tres lunas. ¿Sí? Así es como describe Earth, su planeta. Un lugar de civilización, de cultura, de historia, un planeta muy grande donde hay riqueza, salud, siempre hay recursos, hay orden, hay poder, hay conocimiento, sabiduría. Tenemos dos soles y tenemos tres lunas. Cuando veamos el planeta de ellos, cuando lleguemos al viaje al planeta Serpo, eran dos soles, allá nunca se hacía de noche porque los dos soles siempre estaban brillando. ¿Cuál es el estado de su civilización? Le pregunta ella y le dice, uy, muy antigua, trillones de años. Ojo con esto. Nosotros tenemos, no sé, démonos un lapso grande, 500.000 años. Pero ella le dice, tenemos trillones de años, siempre. Por encima de todos los demás. Planeamos, agendamos, tenemos progreso, ganamos siempre altos estándares, buenas ideas, en lo que ella capta y traduce en este libro. O sea, es una civilización muy antigua, como las civilizaciones antiguas que están acá viviendo debajo de la tierra. Muy, muy antiguas, mucho más antiguas que nosotros. Nosotros somos los nuevos aquí en esta civilización. Imagínense, trillones, ¿cierto? Y le dice, ¿ustedes creen en Dios? Y dice, lo pensamos, pero Dios está siempre presente, es un continuo, es siempre, es un ser, es como el yo soy. No es como ese ser que nosotros hemos creado al que tenemos que rendirle tributo como afuera, ¿no? Es como decir, ese Dios está dentro de nosotros porque siempre, siempre es y siempre está ahí, ¿no? Entonces le dice, ¿qué tipo de sociedad tienes? Le dice, mucho orden, poder, el futuro siempre es importante, mucho control, mucho crecimiento. Ese es el tipo de civilización que él describe, que él le escribe a ella directamente. Y le dice, hay otras civilizaciones además de ustedes en el universo. Y le dijo, en todo lugar, ¿cierto? Pero le dice, nosotros somos la más grande, los más altos de todos. Entonces, para mí, lo que yo siento es una concepción un poco reptiliana, porque yo entiendo que el dominio es una serie de galaxias o de espacios en este universo gigantesco que está bajo un control reptil o un control draconiano. Y cuando una civilización se siente más que otra, o una persona se siente más que otra, más grande, estamos hablando desde un punto de vista reptil, draconiano, que son los que gobiernan el planeta, donde es
yo soy mejor que tú, yo gano más que tú, soy más inteligente, gobierno sobre los demás, me tienen que rendir pleitesía. Ese es un control siempre reptiliano y draconiano que es típico de estos planetas que se vuelven como de granjas humanas, granjas de cultivos humanos, para aprovechar la energía de baja vibración que emitimos cuando tenemos miedo, angustia o temor. Entonces él dice, en todo lugar, o sea, hay muchas civilizaciones, en todo sitio, le dice everywhere, en todo lugar, y nosotros somos los más grandes y somos los más altos de todos, ¿cierto? Y digamos que esta es la primera conclusión de esta primera entrevista, donde ya tenemos una visión de lo que Earl, este extraterrestre que fue capturado en Roswell, que finalmente él mismo decide dejar el cuerpo, no morirse, o sea, él le dice a Matilda Donnell, usted va a pensar que me va a morir, pero lo que voy a hacer es que me voy a retirar, me voy a ir, o sea, tengo que retirar la conciencia de ahí. Entonces, como tomar yo un muñeco, una conciencia, moverme ahí, después regresar a mi real estado de conciencia, no sería una muerte, sino un cambio de estado. Bueno, esa es la primera introducción de este primer video para que miremos y ustedes vayan entendiendo y todos vayamos entendiendo lo que es la parte de los grises, el dominio, que somos parte de un dominio mucho más grande, seguramente una cultura de guerreros que pelean por este espacio, por este lugar, que nos tienen, que no hay interferencia en lo posible, pero que de alguna manera somos parte de ellos y nos tienen gobernados y nos tienen contenidos de esa manera. Y en particular, pues desde un punto de vista reptiliano, pues somos alimento en conciencia para esas entidades en este planeta que son de baja, que son entidades arcontes que se alimentan de esa energía de las bajas frecuencias. ¿Cuál es la clave para salir de eso? El amor incondicional. Como les decía yo en la última sesión del video Enlazando Realidades, el amor incondicional es el fundamento de la neutralidad y es la base para salir adelante de todo esto. Bueno, les mando un abrazo. Voy a dejar aquí hoy porque me extendí mucho. Que quería que fuera solamente de 30 minutos y me fui a 47. Bueno, pero ahí se los dejo para que lo escuchen. Y si pueden, compren el libro o miren el libro y léanse la segunda entrevista con el extraterrestre, que la vamos a seguir discutiendo en los siguientes videos porque me parece importante comenzar por acá. Un abrazo para ustedes, muchas bendiciones, suscríbanse a mi canal, si eres la primera vez que vienes, súper bienvenido. Es importante tu suscripción para tener el apoyo, activa la campanita para que cuando publique un nuevo video, voy a empezar a publicar nuevos videos regularmente para que estés atento a mi contenido y coméntaselo a los demás para que de alguna manera yo tenga una forma de soportar la inversión en tiempo que con mucho amor y mucho cariño entrego para hacer estos videos y divulgar esta información. Un abrazo para ustedes y especial abrazo de luz para todos. Gracias.